Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana. Vamos a comenzar nuestro servicio de adoración aquí en nuestra Iglesia Bautista Misionera Única Vía y vamos a comenzar con una oración. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por darnos la bendición de reunirnos en tu nombre para honrar y glorificar tu nombre y el de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas. Gracias por cada hermano. Te rogamos por los que vienen en camino también. Y te rogamos por los que no van a poder venir. Te suplicamos, Señor, que cantemos con gozo. Y estas alabanzas, Señor, pues son para tu gloria y honra. Y, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Dirígenos en todo en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Misael pasará para la dirección musical. Y recordemos orar por la hermana Elsa y esposa del fallecido hermano pastor, el amado bienvenido Reyes, de allá de la iglesia, allá en Higüey. Oremos por ellos y su familia y los hermanos también de la congregación, para que el Señor les dé fortaleza, les dirija en este momento de dolor. Bien, nuestro hermano Misael. Muy buenos días, hermanos. Vamos a cantar el himno número 251, Lluvias de Gracia. Pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Bien, cuando estamos a diario, nosotros vemos nuestra vida, nuestro andar, tomamos muchas decisiones y la pregunta es, esas decisiones, ¿qué nos motiva a tomarlas? O pensando de otra manera, ¿qué controla nuestras vidas? ¿Quiénes o quién controla nuestras vidas? La mayoría de veces o muchas veces se quiere agradar a las demás personas, se quiere hacer lo que aquellos piden. De hecho, cuando se está enamorado y dos muchachos están enamorados, a veces llega un momento donde cada uno quiere parecerse al modelo de la expectativa que tiene la otra persona. Y tomamos muchas decisiones. A veces nos controlan en las decisiones las circunstancias. Otras veces tomamos decisiones y hacemos cosas controladas por las tradiciones,
los sentimientos, como hijos amados de Dios. Sin embargo, como hijos amados de Dios, somos salvados por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, y Él nos hace sus hijos, dice, hijos amados de Dios, y nos hace sus hijos, y también por la fe en Cristo Jesús, por arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Entonces nosotros somos hechos santos y somos hechos hijos de luz. Y el Señor aquí en el capítulo 5 de Efesios nos manda a que nosotros andemos como hijos de luz y no volvamos a vivir como vivíamos antes, como hijos de las tinieblas. Dice, porque anteriormente estábamos en la tiniebla, pero hoy fuimos llamados. El Señor ahora andamos en luz por la fe en Cristo Jesús. El Señor nos manda también que andemos sabiamente. Estuvimos viendo la semana pasada que andemos sabiamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el Señor también nos manda que para lo cual nosotros poder aprovechar el tiempo, andar sabiamente, necesitamos la llenura, la dirección, el control del Espíritu Santo, y la manifestación del fruto del Espíritu Santo va a hacer que nosotros actuemos de una u otra manera. Las decisiones que tomamos, la manera de vivir, la manera de andar, va a depender de quién está controlándonos. En este caso el Señor dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. El fruto del Espíritu ha de manifestarse en cada área de nuestra vida. Por lo tanto, nuestro andar, mientras estemos en este mundo sirviendo al Señor, tenemos que depender del Espíritu Santo, viviendo controlados por el Espíritu Santo. Como dice Efesios 5:18, la última parte, antes bien, sed llenos del Espíritu. Bien, estamos entonces en Efesios capítulo 5, vamos a leer el versículo 18 hasta el versículo 20. Efesios capítulo 5, versículos 18 hasta el 20. Y vamos a leerlo todos juntos, por favor, puestos en pie. Efesios capítulo 5, versículos 18 a 20. Leamos juntos. Leamos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos. Bendice tu palabra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias. Entonces, viviendo controlados por el Espíritu Santo, para vivir como hijos de luz, Dios nos manda que seamos llenos, que seamos controlados por el Espíritu Santo, como dice el versículo 18. Dice el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora nosotros vemos, por lo tanto, hay una primera parte que el Señor nos dice, Dios nos manda que no seamos controlados por el Espíritu, por el mundo, ni las cosas que nos desvían de la guía y dependencia de Dios. Que nosotros no seamos controlados por el mundo ni las cosas que nos desvían de la dependencia de nuestro Dios. ¿Por qué dice esto? Bueno, está hablando de la embriaguez, pero está hablando de todo aquello, como estuvo hablando acerca de cuando vivíamos en tinieblas,
cómo andábamos. Y dice que no andemos en impurezas, que no andemos en inmoralidad, que no andemos usando palabras corrompidas, que no andemos como vivíamos antes. Él nos está diciendo también que, y está hablando de la embriaguez. Ahora, cuando dice no os embriaguéis, está hablando que no se emborrachen. No se emborrachen. Como vivíamos tal vez antes. Bueno, algunos dicen, yo no me emborracho, yo lo que hago es un vinito, un poco. Pero nosotros recordamos, en la Biblia habla acerca de Noé. ¿Se acuerda cuando Noé, luego del diluvio, cuando bajaron las aguas, cuando ya la tierra estaba seca, entonces él sembró un viñedo, sembró uvas, y entonces cuando sembró las uvas, luego que crecieron, él preparó vino, y dice que se embriagó con vino, se emborrachó con vino. Yo no creo que él haya comenzado a beber. No, fue un traguito para probar. Wow, quedó bien este año, ¿verdad? Como hacen los probadores, un catador, ¿verdad? Yo no sé cómo se hacen los catadores para no emborracharse, pero si tiene que catar, él dijo, probar a ver, y hace el juguito y esa cosa, el buche. Bueno, pero el asunto fue que él entonces dice que se emborrachó, perdió el control. Y entonces te perdió hasta la vergüenza porque se desnudó. Si ahora uno ve que un desnudo, a uno le enseñaron que no debe desnudarse, de exhibirse, imagínese en aquel tiempo. Y él hasta el pudor lo perdió, la vergüenza la perdió. Y él no se dio cuenta hasta el otro día. Le contaron los dos de los hijos, porque uno de los hijos uno de los hijos lo vio y se burló, pero los otros dos hijos no. Ellos le guardaron de espaldas, fueron y le pusieron la ropa para no verlo. Entonces nosotros vemos que el alcohol, todo aquel o estupefaciente o droga, todo lo que nos inhibe, todo lo que nos quita o descontrola, es peligroso. Entonces nosotros vemos el caso de Lot y sus hijas, sus dos hijas, habían de Sodoma y Gomorra, y cuando vino el fuego sobre Sodoma y Gomorra, y ellos huyeron a esa cueva, iban a Zoar, pero ellos se quedaron en esa cueva, y ellas consideraron, bueno, aquí ya no hay más nadie, si ese fuego cayó, eso se quemó todo el mundo, en el mundo entero. Pero eso son conjeturas, porque no lo dice la Biblia. Pero el asunto fue que ellas le dieron a beber vino, lo emborracharon y estuvieron entonces con él. Las dos quedaron embarazadas y de ahí vinieron los amonitas y los moabitas. Y recuerden que ese es Lot, no Job, para aclarar, ¿verdad? Lot era el sobrino de Abraham. Entonces, Lot, el sobrino de Abraham, entonces ahí nacieron los amonitas y moabitas, que fueron los que le dieron muchos problemas, agua a beber, como dicen, al pueblo de Israel. Y aún Dios le dijo, cuando iban entrando al pueblo, a la tierra prometida, Dios le dijo, no le hagan nada a ellos, que ellos son, no le hagan nada. Y sin embargo ellos después vinieron y le hicieron tantas cosas, que inclusive a Josafat, cuando Josafat vinieron a pelear contra ellos. Pero el asunto está en que Lot, mire lo que perdió por el alcohol, por emborracharse. Entonces vemos, perdió la vergüenza, perdió el pudor y hasta llegó al incesto con sus hijas por causa del alcohol. Entonces Dios está, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo que no nos embriaguemos, que no seamos controlados por el alcohol ni cualquier otra cosa que nos vaya a controlar nuestra vida, que no sea el Espíritu Santo, que no sea Dios. Entonces nosotros vemos que dice que el borracho no es sabio. Dice el Proverbios 21, el vino es
escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Y yerra es, se equivoca, errar, erró. Entonces es un error cuando una persona se emborracha. Dios dice que no te dejes seducir por el alcohol, no mires cuando rojea. Vamos a ver Proverbios 23, versículos 31 y 32. Manténgase con el dedito marcado ahí, Efesios 5. Mantenga Efesios 5 marcado. Vamos a Proverbios 23, versículos 31 y 32, y vamos a volver a Efesios. Proverbios 23. Versículos 31 y 32 dice: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Él entra suavecito, pero después toma el control de la persona y lo pone a hacer cosas que luego les da vergüenza, como estar en una cuneta, estar en el suelo tirado, o decirle cosas a alguien, una persona muy respetuosa. Hemos visto personas que son muy respetuosas y lo conocemos, y que cuando se emborrachan pierden todo. En la casa hay esposos que maltratan a la esposa, maltratan a los hijos. Hay personas, porque son controlados por el alcohol, o en otras palabras, son descontrolados, pierden el control. Que el Señor, cuando regrese, no nos encuentre a nosotros, como dice en Lucas 21:34. Vamos a ver Lucas 21:34. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Y mire que no se está hablando solamente del alcohol. Capítulo 21, versículo 34. No se está hablando solamente... O sea, esto no es solamente para un creyente, un cristiano. Para cualquier persona el alcohol descontrola. Y es para mal. Toma el control para mal. Lucas capítulo 21. Versículo 34. Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea que no solamente el alcohol, el embriagarse, o las drogas, cualquier estupefaciente, sino también los afanes pueden funcionar, llegar a un momento a tener control. El trabajo puede llegar a tener un control en nuestras vidas. El amor por un hijo puede llegar a tener el control de tal manera que nos impide ir a Dios, que nos impide buscarle al Señor Jesucristo. Ay, yo no me voy a convertir porque entonces después mi esposo, mi esposa, después que tal cosa, después que entonces pierdo el trabajo, o podría... Todo eso es como si fuera a tomar el control de nuestras vidas. Dice el 18, sigue diciendo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay exceso. Y como dice también, disturbio, derrochamiento. El Señor dice, hablando del exceso, dice en 1 de Pedro: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Entonces nosotros vemos aquí que la embriaguez les destruirá la vida. Destruirá a aquella persona que se deja controlar
por todo aquello, por la lascivia, por el pecado, por la inmoralidad, todo aquel que es controlado por cualquier cosa, cualquier pecado que impide de que sea controlado por el Espíritu Santo, entonces dice que nosotros no seamos controlados por ello. Sin embargo, dice el versículo 18, la segunda parte de Efesios 5:18, dice, la segunda parte, en lo cual hay solución, dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien, por lo contrario, sed llenos del Espíritu Santo. Sed lleno significa controlado. Que el Espíritu Santo tenga el control de tu vida, tenga el control de tu mente, el control de tus emociones, el control de tu voluntad, tenga el control el Espíritu Santo. Dios nos manda que seamos controlados por el Espíritu Santo. Y ser lleno significa completo, no le falta nada, significa controlado. Y Dios quiere que estemos llenos, que estemos bajo el control del Espíritu Santo, que dependamos de Él en todas las áreas de nuestra vida. Cuando somos controlados por el Espíritu Santo, eso se ve en todas las áreas de nuestra vida. En la forma de hablar, en la forma de comportarnos, en la forma de tratar a otros, en la forma de percibir la vida, de ver la mano de Dios, percibir a Dios obrando. Va a depender todo esto del control que el Espíritu Santo tenga en nuestra vida. Nosotros vemos que Dios quiere que usted sea lleno y esté bajo el control del Espíritu Santo en todas las áreas de su vida. Y como sucedió el día de Pentecostés, ¿recuerdan cuando el día de Pentecostés, cuando habla allí en los Hechos, el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí esperando, dice, estaban unánimes esperando. Y cuando llegó el Espíritu Santo, porque tenía que manifestarse en forma que fuera evidente a todos de que era obra de Dios y que se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho en Joel, de que iban a recibir el Espíritu y que iban a hablar en otras lenguas y todo esto, entonces era necesario y vino en forma de lenguas de fuego. Ahora, nosotros vemos que ahí fue por primera vez que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Recordamos que el Señor le había dicho a los discípulos que el Espíritu Santo estaría con ellos y que estaba con ellos y estaría en ellos. Desde ese momento comenzó el Espíritu Santo a entrar a nuestros corazones al recibir a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Por lo tanto, el Espíritu Santo, por ejemplo, recordamos a Pedro. Pedro, ¿cómo era? Antes de recibir el Espíritu Santo en su corazón, dice que Pedro era, como era, siempre impetuoso, siempre estaba contestando, pero también había negado al Señor 3 veces. Sin embargo, después que recibir el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, y más de ese momento, también recibieron la llenura, el control. Y Pedro fue otro hombre, comenzó a predicar, y esa predicación primera, más de 3,000 personas se convirtieron, y luego más de 5,000 personas. Fue el primero que le predicó a los israelitas, fue el primero que le dio el evangelio, llevó el evangelio a los gentiles. Dios lo usó, pero ellos estaban controlados en la llenura del Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo no es lo mismo cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, que nos sella como hijos de Dios, que nos da la seguridad de que pertenecemos a Dios. Eso es el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, que Él viene a nuestros corazones. La llenura habla del control de nosotros, pedirle y dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Eso habla de la llenura. Por lo tanto, podría yo no estar muy controlado por el Espíritu Santo en un momento determinado, pero le pedimos y nos sometemos a Él. Y eso es lo que el Señor está diciendo: sed llenos. Eso no va a venir automáticamente. Sea lleno. Usted ve la diferencia que hay cuando una persona, cuando se arrepiente y acepta y pone su fe en Jesucristo, que inmediatamente cambia. Hay una transformación en él.
comienza a actuar diferente. Pero como el Señor le dijo a los hermanos de Éfeso, dice que yo tengo algo contra ti, es que tú has dejado tu primer amor. Llega un momento que nos acostumbramos y ya no tenemos el gozo, ya no queremos salir a evangelizar, ya no queremos hacer nada. Pero por eso tenemos que siempre estar buscando la llenura del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Entonces en Hechos 2, 13 a 18 nos habla de eso. Sin embargo, en Hechos 11, 24 también dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, hablando de Bernabé. Entonces, que en nuestras vidas se manifieste el fruto del Espíritu. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas. Está al lado izquierdo, inmediato de Efesios. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 25. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 25. Gálatas capítulo 5 versículo 22 a 25 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es solamente porque dice si vivimos, es porque tenemos vida por el nuevo nacimiento, la regeneración que Dios obró por medio del Espíritu Santo, obró en nosotros. Si vivimos por el Espíritu, entonces debemos de sujetarnos, dejarnos controlar. También debemos de andar, caminar, vivir, conducirnos por el Espíritu Santo. Es lo primero que nosotros vemos, que cuando somos controlados por el Espíritu Santo, entonces vamos a hacer, al ser nosotros controlados por el Espíritu Santo, va a haber resultados. Vemos que hablaremos entre nosotros manifestando el fruto del Espíritu Santo. Y alabamos entonces al Señor en nuestros corazones. Vamos a ver que hablamos entre nosotros cuando nosotros somos controlados, llenos del Espíritu Santo. Entonces entre nosotros vamos a hablar manifestando los frutos del Espíritu Santo. No solamente hablar, vamos a andar, vamos a interrelacionarnos unos a otros, mostrando, evidenciando, manifestando el fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, el amor, fruto del Espíritu Santo, el amor. Entonces mostraremos amor unos por otros, entre nosotros. Dice, amor, gozo, tendremos paz, paciencia unos con otros, benignidad, vamos a ser benignos con otros, unos con otros, y así sucesivamente. Ahora, el versículo 19 de Efesios 5 nos está diciendo también de qué manera hemos de hablar entre nosotros. La forma de hablar cuando somos controlados por el Espíritu Santo. Dice el 19, hablando entre vosotros, entre ustedes, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Lo primero es esto, que nosotros hablamos entre nosotros, manifestando dice con salmos, y cuando hablo de salmos, es tocar un instrumento musical. Y está hablando estas canciones que eran con música, los coros, que especialmente cuando David componía, pues cántico, dice con salmos. Dice también que, por ejemplo, dice el Señor en 1 Corintios, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. No significa necesariamente que vamos a estar cantando, pero lo que vamos a estar hablando entre nosotros va a ser la palabra de Dios, dice, hablando con salmos. ¿Cuáles son algunas de las, cuando estamos en momentos difíciles, qué parte de la Biblia recurrimos nosotros? Principalmente los salmos. En los salmos se ven
todos los tipos de emociones, todos los tipos de situaciones y peticiones a Dios y respuestas de Dios. Entonces nosotros vemos que David en un momento estaba gozoso, pero en otro momento no, y acudía a Dios en todo momento. Por eso dice: alma mía, bendice a Jehová. Dice: no te olvides de ninguno de sus beneficios. Nos manda a ser agradecido con el Señor. Nosotros vemos que en Santiago nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante alabanzas. Dice que debemos de hablar entre nosotros con himnos. Y cuando habla de los himnos, hablando de cantar, de celebrar, sí, de alabar, significa cantos en honor a Dios, en honor de Dios. Dice el Señor en Mateo 26: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando el Señor Jesucristo y sus discípulos tuvieron la Santa Cena, la comunión de los santos, Él, entonces la Cena del Señor, dice que cuando terminaron, cantaron un himno y luego se fueron. Dice en tercer lugar, con cánticos especiales, espirituales debemos hablar entre nosotros. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que no estemos con conversaciones que no edifican, conversaciones que no ayudan, sino siempre debe estar la palabra de Dios en nuestros labios. Dice, y canciones, cantar cualquier composición poética, por ejemplo, que alguien compone una canción, puede ser de testimonio, un himno, por ejemplo, el de La Perla, eso hace muchísimos años, no sabemos quién fue que lo escribió, pero es un testimonio hablando de lo que había hecho el Señor y lo que significaba que aunque le perdiera todas las cosas en el mundo, su alma no iba a ser perdida, porque fue Dios que la ganó. Cristo la ganó con su sangre en la cruz y fue Cristo que le salvó a esa alma. Dios, por lo tanto, no importa lo que suceda, pierda todo, hasta la vida, la salud, pero el alma, esa salvación que Dios dio, nadie la puede quitar. Dios la dio y nadie la quita. Dice el Salmo 95, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Entonces, en segundo lugar, cuando somos controlados por el Espíritu Santo, cantamos y alabamos al Señor en nuestros corazones. Es posible que no cantemos bien, pero en nuestros corazones. Eso no tiene que ver cómo suena la garganta, cómo suenan las cuerdas vocales. En el corazón. Y cuando estamos en el baño, cantamos. O estamos haciendo algo, un trabajo. ¿Y qué será lo que está cantando? Yo oigo algo, pero no me parece. No importa. Él dice, en el corazón. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por lo tanto, puede ser que yo esté cantando y preciosa canción, una voz tremenda, angelical, pero todo depende del corazón. Y mi corazón está ahí en esa canción, en ese himno, en ese salmo, en ese cántico. ¿Con qué estoy cantando? Entonces nosotros vemos que el Señor nos dice que nosotros le cantemos de corazón. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Para nosotros poder cantarles, alabarle de corazón, necesitamos la palabra de Dios. Para poder alabarle de corazón necesitamos ser llenos de la palabra de Dios. Por eso habla con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Tenemos primero que ser llenos de la palabra de Dios para poder entonces alabar a Dios, reconocer lo que Él ha hecho. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. ¿Qué nos dice acerca de la palabra de Dios? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en ustedes, enseñándoos esa palabra y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, con esa palabra, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales,
Por lo tanto, necesitamos la palabra de Cristo, more en abundancia, para poder enseñarnos y que nos enseñemos unos a otros, porque ese es el propósito de los dones espirituales, que es para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a buscar en San Juan. Si no le dio tiempo de hallar el versículo, escuche. Déjeme primero decirle esto otra vez. Si no le dio tiempo de buscar el versículo, escuche. Porque en lo que sigue buscando, ya nosotros hemos pasado y hemos dicho algo que usted no escuchó. Entonces, vamos a ver, San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. 23 y 24. De San Juan, capítulo 4. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero ¿cómo puedo yo adorar en espíritu y en verdad si no tengo el Espíritu de Dios? Necesito el Espíritu de Dios para yo, hablando del Espíritu Santo, esté en mi corazón al arrepentirme y convertirme. Como vimos en el versículo, vimos al principio que dice, en Él también vosotros, en Cristo, no lo busquen, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él nos está diciendo que cuando nosotros oímos la palabra de verdad, la palabra de Dios, y creímos en Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios como garantía, como seguridad, hasta que nosotros estemos allá con el Señor. Por lo tanto, para nosotros poder adorar al Señor en espíritu y en verdad, necesitamos tener el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y ese Espíritu Santo viene por la fe en Jesucristo, al arrepentirnos y convertirnos a Él. Entonces, dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y sin Cristo no existe ese adorador. Y sin el Espíritu Santo no existe. Entonces, en tercer lugar, el versículo 20 de Efesios 5. Efesios 5:20 nos dice que cuando somos controlados por el Espíritu Santo, Efesios 5:20, somos agradecidos de Dios. Un efecto, una manifestación, un resultado de nosotros ser controlados por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, es que somos agradecidos de Dios. Si andamos en la carne, como habla en Efesios, vimos Efesios 5, habla de las manifestaciones de las obras de la carne. Entonces, si andamos en las obras de la carne, haciendo las obras de la carne, nosotros no vamos a poder agradar a Dios, no vamos a ser agradecidos de Dios, no vamos a ver el valor, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando nosotros le pedimos a Él que entre en nuestros corazones, cuando nos arrepentimos, el Espíritu Santo entra y nos ilumina, nos guía a toda la verdad, nos dice todas las bendiciones que tiene Jesucristo para nosotros en los cielos, y entonces nosotros nos gozamos y
somos agradecidos. Una de las cosas que el apóstol Pablo hacía era que daba gracias a Dios por el crecimiento de los hermanos. Él oraba cuando escribía a los hermanos a diferentes iglesias. Él daba gracias por el conocimiento de Cristo. Daba gracias porque ellos habían sido escogidos por Dios. Daba gracias porque ellos tenían la herencia de Dios. Él daba gracias porque ellos habían sido santificados por la gracia de Dios. Habían sido separados del mundo para Él. Él daba gracias. Cada vez oraba y dije, yo oro por ellos, por ustedes. Y cuando daba gracias, cuando el pueblo, cuando los hermanos crecían en la palabra. Mire lo que nos dice Efesios 5:4. El versículo 4 de Efesios 5. Estamos en Efesios 5, entonces el versículo 4 dice así: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Gracias. Es como en el hogar, en la casa. La mamá cocina y nadie le da gracias. La mayoría de veces. Nadie se tiene por sentado de que se supone que debe cocinar. Se supone. Ay, mi amor, wow, qué buena esta comida. Gracias por esta comida. Oye, pero todos los días le está diciendo a las 3 veces que come, gracias. Pero ¿cómo nosotros podemos darle gracias a alguien, a mi esposa, a los hijos, a los padres, si nosotros no hemos aprendido a darle gracias a Dios, que nos ha dado la vida? Darle gracias a Dios porque nos ha guardado y nos ha permitido que tengamos esta edad. Como escuchaba un sermón de por qué nosotros tenemos, después de los 60, se supone que ya nosotros íbamos a los 60, con mucha dificultad, 70 y 80, bueno, ese ya es. Pero, ¿por qué? Bueno, aunque humanamente hablando hace tiempo nos desecharon por viejos, ya es un inútil, ya no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, según el criterio de ellos. Cada vez lo están bajando más, la edad de desecho. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Si hemos durado un año más, 2, 3, 7 años más, tengo que mirar, ¿y para qué? No es para yo estar ahí pasándola. No, hay un propósito. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces, nosotros vemos que el Señor dice que debemos ser agradecidos de Él. El salmista decía, David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en toda situación, en todo problema, en gozo, en alegría, en el cumpleaños, en todo momento. No solamente el cumpleaños, en todo momento. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. De continuo, continuamente en mi boca. No solamente cuando las cosas están buenas, sino aún cuando están malas. Yo recuerdo a esa hermana de allá de Consuelo, y ya la última semana que estuvo viva, fui al hospital y estaba ahí ella cantando, pero con dolores, doliéndole todo, y ella cantando. A veces, oh mi Dios, yo alabo a mi Dios, te amo, oh papacito. Ella hablaba así con Dios, una relación que tenía con Dios. Y ella cantaba en medio del dolor. Y eso era un testimonio para mí, un testimonio para todos los otros enfermos que estaban ahí. Un testimonio de cómo puede dar gloria y honra a Dios. Ser agradecida de Dios. ¿Cómo que agradecida si está ahí sufriendo? Le daba gracias a Dios porque Él tenía el control. Por lo tanto, debemos ser agradecidos y gozosos aún de padecer. Dice que Pedro y los discípulos, dice que tuvieron gozosos, lo golpearon, le dieron, y luego dice que ellos estaban gozosos por haber sufrido por el nombre de Cristo. En otras palabras, estaban agradecidos de Dios de ser parte del ministerio. El apóstol Pablo decía, yo doy gracias a Dios porque aunque sea padezco, voy a tener parte en el padecimiento de Cristo, aunque sea algo.
Entonces, aún en los dolores, Él daba gracias, dando gracias en nuestras oraciones por la gracia de Dios hacia nosotros y hacia los hermanos. Debemos de dar gracias a Dios, al Señor, cada vez que nos acordamos de los hermanos. Debemos de dar gracias a Dios por la herencia que hemos recibido de Él. Demos gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios, dice. Gracias a Dios por el crecimiento en la fe y el amor de los hermanos. Gracias a Dios porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Debemos de ser guiados, dice el versículo Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pidamos, dice al Padre. Vamos a buscar en San Juan 14. San Juan 14, versículos 13 y 14. San Juan 14. San Juan 14. Versículos 13 y 14. San Juan. San Juan 14. Trece y 14. San Juan 14, versículos 13 y 14. Dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La pregunta es, en este versículo, estos versículos, ¿a quién es que Jesucristo le dice que tenemos que pedirle? Al Padre. Cuando oramos, dice el Señor que oremos con el entendimiento. Lo primero es que cuando oramos tenemos que saber con quién estamos hablando. Cuando estamos orando, estamos hablando con el Padre. No estamos hablando con alguien acerca del Padre, no, estamos hablando directamente con Él. Y podemos hablarle y le estamos hablando. Dice, Jesucristo dice, yo lo haré. Entonces hay momentos donde Jesucristo es que contesta y hace. Sin embargo, hay otros momentos donde el Padre es que contesta y hace. Mire el capítulo 15. Ahí mismo en San Juan. 15, 16. 15, 16. Ahí mismo. Bien. Nada más tienen que pasar una paginita y ya. Están al lado. No hay que dar mucha vuelta. 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, dice Jesucristo, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces hay momentos donde Él es el Padre que lo da, y hay otros momentos que Jesucristo que dice aquí, decía a los discípulos, decía que Él se lo iba a dar. Pero en todo momento la oración es al Padre. La oración no es al Hijo, es al Padre. Entonces dice, todo lo que pidieres en mi nombre. Por eso oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo debemos de darle gracias a Dios. Debemos de ser agradecidos. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que hagamos es para Dios. Démosle gracias a Él, por lo tanto. Y dice el Señor, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y Hebreos 13:15 dice, Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre, siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre.
alabanzas en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Y Dios nos da salvación en su Hijo Jesucristo. Por eso es que tenemos que poner la fe en Jesucristo, arrepentirnos y convertirnos en nuestros pecados, creyendo en Jesucristo. En Él, dice el Señor, el que en Él cree no es condenado, en Jesucristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es en Cristo. Por eso es que el libro de Efesios está hablando de la iglesia, está hablando de la iglesia de Jesucristo. Que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo es el fundador de la iglesia, que la iglesia subsiste en Cristo. Y que nosotros, por lo tanto, al aceptar a Cristo, venimos a formar parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El Señor dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice 1 Pedro 2:5. También dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice 1 Pedro 4:11. Por lo tanto, vemos nosotros que el Señor nos dice que como hijos de luz, como aquellos que han sido salvados por Jesucristo, por la fe en Jesucristo, nos dice entonces que nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Que si somos hijos de luz, de Él nos manda ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandato, es una orden. Tenemos que procurar cada día someternos al control del Espíritu Santo por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, para que la palabra llene nuestros corazones, nuestras mentes, y nosotros actuemos por la palabra de Dios. Y entonces viene como fruto, dice el Señor, entonces nos dice: ser llenos del Espíritu Santo, y viene como resultado que entre nosotros hablaremos con salmos, himnos y cánticos espirituales, y que también por esa palabra de Dios que está morando en nosotros, que nosotros buscamos y escudriñamos, esa palabra entonces va a obrar de tal manera que nosotros, cuando alabemos a Dios, vamos a alabarle con el entendimiento, le vamos a alabar, a cantar a Él con la palabra de Dios en nuestros corazones. Y dice: y lo haremos de corazón, no solamente de labios. Por lo tanto, el Señor nos dice que seamos llenos, controlados por el Espíritu Santo de Dios. Y veremos entonces los frutos, la manifestación del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver entonces cómo se manifiesta el ser controlados por el Espíritu Santo en las relaciones interpersonales, en las relaciones entre nosotros, en las relaciones en el hogar. El esposo, la esposa, los padres, los hijos, y también fuera de ahí, por ejemplo, los empleados y empleadores. ¿Cómo pueden tener esa relación? ¿Cómo se manifiesta ese control, esa llenura del Espíritu Santo en nuestro diario vivir y las decisiones que tomaremos? Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por esta bendición de tu Santo Espíritu. Gracias por sellarnos, darnos esa seguridad. Oh Señor, que cada día procuremos más el ser controlado por tu Santo Espíritu. Tú sabes, Señor, que nosotros no podemos, queremos más andar en la carne, pero te rogamos, Señor, que nosotros, por el estudio de tu palabra, escudriñar para aplicar a nuestra vida, para conocerte, para conocer tu voluntad, que nosotros entonces andemos en vida nueva, andemos en el Espíritu, nosotros seamos controlados por tu Santo Espíritu. Dirígenos y te rogamos por aquellos que aún no te conocen, que aún el Espíritu Santo no está en sus corazones porque no se han arrepentido y convertido a Jesucristo, no han puesto su fe en Jesucristo. Oh Señor, dale valor para que ellos acepten y que tu Santo Espíritu les convenza para que ellos entonces vengan a tus pies. Por favor, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo.